Salud y ciencia para el buen vivir. Este es el eslogan de nuestro programa, capítulo número 70 ya. Le estamos acompañando por las pantallas de Uchile TV. ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a nuestro programa, donde vamos a estar hablando con especialistas en respecto a temas bien interesantes. Por una primera parte del programa vamos a estar hablando sobre el estrés, las situaciones que hemos estado viviendo en el último tiempo, ¿no? Con la pandemia, harta incertidumbre hizo también que nuestra salud mental se viera complicada, ¿cierto? Y es parte de lo que vamos a estar hablando con una especialista en los próximos minutos, hablando sobre el estrés, las situaciones también ya más complicadas, incluso el suicidio. Lamentablemente han aumentado considerablemente las cifras en el último año y es algo que vamos a estar ahí, ¿cierto?, profundizando con nuestra primera invitada. En una segunda parte de nuestro programa vamos a estar hablando sobre la obesidad infantil. Hay un estudio, una investigación que reportaron investigadores de la Universidad de Talca que apunta a una cifra bien preocupante. El 50% de los niños, escuche bien, de entre primero y quinto básico, presentan cuadros de obesidad. ¿Qué está pasando con la alimentación de nuestros niños, de nuestras niñas? ¿Qué pasa puntualmente en el Maule? ¿Esto se puede extrapolar también a la situación en nuestro país? Es otro de los temas que vamos a estar abordando en nuestro programa y, como siempre, datos de utilidad, también recomendaciones, ¿cierto?, de especialistas, también datos para entregarles contenido y hacer comunidad, que es parte de lo que también nos importa en este programa. Día de estreno, programa número 70, lo decíamos, ¿cierto? Y como siempre, partimos en la calle preguntándole a las chilenas, a los chilenos, a ustedes, ¿cierto?, que están ahí. En este caso, ¿qué pasa con su salud mental? ¿Han vivido situaciones de nervios, de estrés? ¿Qué está pasando por estos días? Es parte de lo que conversó con las personas, ¿cierto?, en esta encuesta callejera, nuestro periodista Darko Menantó. Miremos. A principios de año, un estudio realizado por Activa Research and Worldwide Independent reveló que al menos un 39% de la población chilena siente una sensación frecuente de estrés, cifra que se disparó en 8 puntos respecto al año anterior y alcanza casi un 50% entre las mujeres. Pero antes de todo, definamos qué es lo que entendemos por estrés. Se trata de un conjunto de respuestas físicas y emocionales del organismo ante situaciones externas, que pueden ser reales o imaginarias, que demandan una adaptación mayor de lo habitual para el organismo o que son percibidas por el individuo como una amenaza. O sea, es aquella sensación de que las cosas que nos involucran no están saliendo bien y se escapan de nuestro control, generando angustia al sentir que la situación se nos va de las manos. Factores como la pandemia, la incertidumbre económica y el aumento de la sensación de inseguridad ante la delincuencia influyen en que el actual estado de la salud mental de chilenas y chilenos no pase por su mejor momento. Ante ello salimos a conversar con la gente y preguntarle qué fechas o situaciones puntuales son las que les causan un mayor estrés o desgaste mental. Cosas, problemas familiares, muertos, todo eso lleva un estrés. El hecho de estar sin trabajo, yo dependo de lo que ustedes me dieron que estoy haciendo. La realidad, todo el año uno vive estresado, sobre todo con los niños pequeños, el colegio, el trabajo. Fin de semestre, por la universidad, más que nada. La Navidad, odio la Navidad, me estresa mucho, como que tener que comprar regalos, tener que juntarse como con la familia. La falta de tiempo, pero tiene que ir con un tema de priorización. He priorizado más el trabajo, me he estresado más. Esto de andar cobrando la pensión viudez, que la mandan para un lado, la mandan para otro, que no me han pagado el aguinaldo. Es un hecho que las fiestas de fin de año, el planificar las vacaciones o prepararse para la vuelta a clases en marzo puede provocar estrés, ansiedad y otras repercusiones emocionales. Esto según el estudio Termómetro de la Salud Mental en Chile realizado por la H y la Universidad Católica, ya que para los especialistas culturalmente tendemos a relacionar estos eventos con la cercanía de nuestros seres queridos que se involucran en estas actividades. Existen distintas formas y consejos para sobrellevar el estrés o definitivamente evitarlo. Estos tips pueden venir tanto de doctores, psicólogos y psiquiatras, pero también nos interesa saber las distintas fórmulas que emplea la gente para sobrellevar esta carga mental. Hago como self-care, hago como cosas que me hacen feliz, como algo rico, duermo. Bueno, a mí me gusta dormir, soy Tauro, no sé. Y me doy un baño de tina,
que nada cuento hasta 10 y respiro. Y como que ya, y vuelvo de nuevo y ya. Vamos a organizarnos de nuevo y seguir para adelante. Normalmente ando en bicicleta. Es como una terapia, eso a mí me ayuda a sacar todo. Hoy, contra más rabia me da, más me esto, más pedaleo, entonces eso como que boto toda la energía y ahí como que siento un poco me libero de todo lo que siento en el momento. Deporte, juntarme con amigos, ¿cachai? Descansar, básicamente. No se necesita ser un experto para saber que durmiendo al menos 8 horas diarias, darte un tiempo real para hobby y pasatiempos, hacer deporte, hacer ejercicio, planificar con anticipación los días y meses que se te avecinan, son tips de gran ayuda a la hora de evitarnos situaciones de estrés y episodios que solo merman el estado de nuestra salud mental. Lo importante es que sepas que el cuidado de ella es tan importante como el de las dolencias físicas y por ningún motivo hay que sentir pudor al pedir ayuda, ya que resulta preocupante que 9 de cada 10 chilenos consideran la salud mental como una prioridad. Sin embargo, no se atreven a pedir ayuda o consideran que los precios son inalcanzables, esto según el Centro de Estadísticas Observatorio de Salud Mental. Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social, las licencias médicas asociadas a la salud mental registraron un crecimiento del 44.5% durante 2021, las que alcanzaron las 2.500.323 entre beneficiarios de FONASA e ISAPRE. Avance importante en esta materia fue la decisión tomada el año pasado por la Superintendencia de Salud, la cual prohíbe a las ISAPRE restringir las prestaciones relacionadas con este ítem. Le agradecemos ahí a nuestro compañero Darko por este interesante reporte. Lo decía una de las personas ahí, respirar profundo, contar hasta 10, a todas nos ha pasado, ¿cierto? Esa situación en más de una ocasión, incluso hay que contar hasta 100 para no caer en una situación de estrés, ¿cierto? De angustia. Es importante, lo veíamos también ahí, buscar espacios, ¿cierto? De recreación, de ocio, de relajo para poder hacer frente a situaciones, ¿cierto?, que pueden ser más complicadas. Factores como el tema económico, que es obviamente una preocupación que tiene la familia, sobre todo hoy día por el contexto también internacional, ¿no?, con la inflación y que todo sube y obviamente la plata, el dinero no alcanza para cubrir todas las necesidades. El tema también de las fiestas, el trabajo que a ratos también se convierte en algo bien agotador, es parte de las complicaciones, de los factores, ¿cierto?, que pueden hacer que podamos sentirnos angustiados, que nos pueda generar alguna complicación, alguna enfermedad, ¿cierto?, a nivel también emocional. Es parte de lo que vamos a estar conversando ahora y los invito a que nos movamos, ¿cierto?, y lleguemos acá a conectarnos a nuestra entrevista. Tenemos a nuestra primera invitada, ella es Claudia Quesada, es psiquiatra infanto-adolescente encargada del Departamento de Salud Mental en el Servicio de Salud Ñuble. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por acompañarnos en Con Ojo Clínico. Hola Maritza, ¿cómo están? Todo bien, preocupados, ¿no? Porque el tema de la salud mental es algo que se puso bien en la palestra durante la pandemia, pero no es algo nuevo, ¿no? Es algo que debería preocuparnos a todas, a todos a lo largo del tiempo. Sí, efectivamente es un momento en que hay una mayor preocupación de las autoridades, de la población, de la salud mental. Se ha estado hablando mucho de la salud mental después de la pandemia, está en boga este tema y por lo tanto creemos que es un buen momento también para preocuparse y cerrar algunas brechas históricas respecto a esto, que es una de las prioridades que deberíamos tener y que por mucho tiempo ha estado postergada. Revisemos, Claudia, algunas cifras. La última encuesta sobre salud mental reveló que 1 de cada 5 chilenos se siente solo y el 14% dice sufrir de depresión. ¿Cuáles son los factores que pueden influir en esto? ¿Compartes tú estas cifras también? Sí, históricamente Chile se ha caracterizado por tener como una alta prevalencia de depresión. Esto de 1 de cada 5 chilenos es generalmente la cifra que tenemos habitualmente. Los trastornos de salud mental son un 22% tanto en población adulta como infanto-adolescente, y la depresión, los trastornos ansiosos sin duda son las principales problemáticas de salud mental que enfrentamos. En la pandemia esto aumentó, se exacerbó, y esta encuesta nos muestra, son cifras que siguen siendo preocupantes, disminuyendo en los últimos 6 meses. Así que concuerda con las cifras que nosotros manejamos y lo que hemos podido ir viendo clínicamente.
Eso en el caso puntual de la depresión, ¿cierto? Hablemos también del estrés. Uno generalmente, comúnmente escucha, no, estoy estresado, estoy estresada. ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Qué nos puede indicar de que realmente estoy viviendo un cuadro de estrés? Principalmente, a veces hay personas que lo reconocen fácilmente, pero hay personas que les cuesta darse cuenta, y tiene que ver con que nos empezamos a sentir más fatigados, muchas veces más irritables, más nerviosos o preocupados, y empezamos a poder tener dificultades del sueño, por ejemplo. No es normal tener insomnio de conciliación, más de 15 minutos ya deberíamos preocuparnos que nos cueste conciliar el sueño, despertar a mitad de noche o despertar más temprano. Por otro lado, estar como no disfrutar las cosas que antes disfrutábamos, y que nuestra familia también nos vea que estamos como más irritables o las personas más cercanas. También puede afectarnos en nivel cognitivo, en la memoria, en que se nos olviden más las cosas, en que estamos más lentos para trabajar. Estamos agotados. Sí, agotados, además síntomas de estrés, pero también pueden haber manifestaciones físicas que no las atribuimos al estrés, que son las más complicadas. Por ejemplo, estar con dolores de cabeza constantes, incluso como dolor gastrointestinales o algunos dolores, por ejemplo, lumbares o musculares. A veces también son debido al estrés y pensamos que es una causa física, y se consulta por eso, y posteriormente se diagnostica que en realidad son factores más debido al estrés emocional, a un trastorno ansioso propiamente tal. Claro, vamos a ir también profundizando en otros cuadros como la ansiedad, ¿no? Pero según el termómetro de salud mental, uno de los principales factores de cuadros de estrés tiene que ver con la delincuencia, algo que también estamos viendo, ¿cierto? También está muy en boga, ¿no? Las situaciones bien violentas que hemos visto en el último tiempo, no solo en Santiago, sino que también en regiones. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Bueno, claro, la delincuencia es un fenómeno complejo y que muchas veces no depende de mucho de lo que podamos hacer individualmente. Sin duda podemos tomar como algunas precauciones, ¿cierto?, para sentirnos más protegidos, tanto en nuestros hogares como cuando salimos. Pero también preocupa en esta misma cifra algunos puntos. Por ejemplo, que la delincuencia se ha mantenido tal vez en sus niveles más bajos en los últimos 15 años. Sí han aparecido algunos delitos como más violentos, que eso tiene una connotación mediática que preocupa mayormente, pero la percepción de riesgo ha aumentado mucho. Entonces podemos ver que hay países, por ejemplo, que tienen mayor delincuencia, pero menor percepción de riesgo. Pero Chile, curiosamente, tiene mayor percepción de riesgo. Entonces nosotros tenemos mayor preocupación y miedo quizás de lo que deberíamos tener, y muchas veces también eso hace que limitemos más nuestras actividades o nuestra vida, incluso de evitar salir a cierto horario. Por lo tanto, la invitación primero es a tratar de evitar muchas veces ver muchas noticias, o leer mucho sobre algunos delitos que efectivamente sí pasan, lo sabemos, pero no son tan frecuentes. Generalmente a veces hay personas que sienten como que van a salir de la casa y los van a asaltar. Y eso, si sabemos, no es tan así. O sea, uno puede pensar cuántas veces me han asaltado a mí o cuántas veces le ha pasado hasta a un cercano. Y lo que más yo creo que ha marcado es que hemos tenido algunos delitos muy violentos, con armas de fuego, que eso causa mucha conmoción mediática. Entonces, la invitación también es a tomar estas precauciones, sin duda, pero también a limitar las horas que uno pasa viendo este tipo de noticias o reportajes, esta información que nos crean una percepción de riesgo y mayor, nos estresan. Y lo otro importante también es siempre proteger a los niños. Ver los contenidos que están viendo, tratar de que ellos no vean este tipo de noticias, o si no, explicárselos de una forma que ellos puedan comprender, también para disminuir los trastornos ansiosos y la preocupación de los niños respecto a esto, porque son cosas que ellos tampoco van a poder manejar. Claudia, te quería preguntar también por el tema de muchas personas que se sienten solas, ¿no? Que están aisladas. Era otra también de las cifras que aportaban estos estudios, que hay muchas personas que sienten que no tienen compañía, que están solos. ¿Esto también podría desencadenar en una depresión, por ejemplo? Sin duda, los seres humanos somos seres sociales, por lo tanto, el sentirnos solos, aislados, es algo que es un factor de riesgo para presentar una depresión, y que además nos quita las herramientas o factores protectores más importantes, que puede ser hablar con un otro, sentirnos apoyados, sentirnos en comunidad. Uno de los mayores factores protectores de la salud mental es tener como una comunidad, una familia, amigos, amistades.
eso sin duda enriquece a los seres humanos y les permite tener mayor red de apoyo también cuando tienen dificultades. Así es que el aislamiento social es un factor de riesgo, así como el estar acompañados es un factor protector para la salud mental. Bueno, de hecho era uno de los temas, ¿no?, que vimos durante la pandemia, esto de que al estar en nuestras casas también hizo que tuviéramos que hacer comunidad, ¿no? En el caso de las personas que viven en departamentos, preocuparnos de quién estaba al lado, generar ciertas redes de apoyo, ¿no? Puntualmente en el caso de la depresión, si nos encontramos con una persona que está sufriendo este cuadro, algún familiar o alguien cercano, o sabemos de alguien, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar a esa persona? Lo primero que tenemos que poder es como detectarlo o hablar de las emociones. Va a ser muy bueno justamente como tú nos contabas, así como en la pandemia fue un factor de riesgo importante, empeoró la salud mental de todos. Encontramos algunas estrategias, las cifras han ido mejorando, pero sin duda es una carga importante que tenemos, un factor estresante, y el estar estresado mucho tiempo, los trastornos ansiosos predisponen a tener depresión, por lo tanto vamos a tener más un aumento de la depresión. ¿Y qué podemos hacer? Es hablar de cómo nos sentimos, hablar de las emociones, preguntar directamente. Muchas veces tenemos como una muletilla que es como, hola, ¿cómo estás? Y es como, bien. Y decimos bien y a veces no estamos tan bien, porque también no sabemos cómo nos va a contestar el otro o no queremos contarlo, entonces hay que llevar una conversación un poco más profunda con nuestros cercanos, con nuestras amistades y estar disponible. Se habla que hablar salvavidas y justamente tiene que ver con esto, también ser súper empáticos al escuchar y tener una escucha activa. Muchas veces cuando alguien nos responde que está mal, contestamos como que porque va a estar mal, o juzgamos a la persona o le empezamos a dar consejos fáciles sin poder ponernos en el lugar del otro. Es importante saber lo que le pasa y tal vez la persona necesita más ser escuchada que recibir consejos. Así es que estar atento, poder escuchar, y cuando ya detectamos que hay una situación más grave y que creemos que requiere una atención médica, ofrecer ayuda también para acompañar a pedir una hora o una consulta, si se atienden por el sistema público, en la atención primaria es la puerta de entrada. También tenemos el Salud Responde, que alguien puede preguntar y orientar si es que tiene alguna duda acerca de dónde debería consultar o si sus síntomas son necesarios para verlo. Está la plataforma El Saludablemente. Hay bastantes instancias que se pueden pedir ayuda, pero es importante hablarlo porque una de las cosas que más afecta es el estigma. El estigma es lo que afecta en salud mental principalmente, ya que hay personas que no les cuesta, o la mayoría no nos cuesta hablar cuando tenemos algún problema de salud física, pero sí nos cuesta decir que estamos tristes, que estamos deprimidos, que estamos con un problema de trastorno de conducta alimentaria, que estamos ansiosos, y generalmente se siente la persona aislada cuando tiene este tipo de problemas, y eso le impide consultar muchas veces para que no vaya a ser juzgado como alguien que puede incluso ser tachado, por ejemplo, como de loco o de débil. Todavía hay algunos mitos de que la depresión se podría salir alguien adelante, como fuera algo voluntario, y sabemos que es una enfermedad en que hay neurotransmisores y algunos componentes biológicos que están alterados, igual como en otras patologías, por ejemplo, como una neumonía o un lumbago, que sí lo podemos contar si tuvimos, y entonces efectivamente la depresión a veces queda como en esto, que la persona voluntariamente podría manejarlo y salir solo, y efectivamente y no es así. Requiere muchas veces tratamiento y necesita el apoyo de la comunidad y no ser juzgado por eso, y que no se cuestionen, porque también muchas veces se cuestiona como el estar en un tratamiento farmacológico, en un tratamiento psicológico, se ve como algo que no fuera tan aceptado por todos, y eso impide que la persona también se acerque y consulte. Claudia, qué importante esto que planteas, ¿no? De la compañía, de acoger, de ser empático, de también abrirse a contar lo que nos está pasando. Este ejemplo que dabas muy en concreto, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, es casi automática esa respuesta y muchas veces están pasando cosas y no estoy necesariamente bien. Así que agradezco también que seas tan clara y tan gráfica en explicarnos, ¿cierto? Este punto. Tú trabajas en el sistema de salud de Ñuble. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Han visto quizás un aumento en el último tiempo de consultas por este tipo de enfermedades? Y efectivamente hemos visto, siempre se habló como de esta ola de la salud mental que iba a venir como la segunda ola después de la pandemia, y efectivamente se retrasó un poco, pero por el mes de septiembre ya empezamos a ver que tiene que ver con las medidas
de que se abrieron el fondo, que ya disminuimos, se podían hacer más juntas, ¿cierto? Disminuyeron los aforos, las restricciones, y eso es como nosotros lo asimilamos a la primavera en la salud mental. Generalmente los trastornos afectivos en la primavera muchas veces aumentan, pero aquí pasó como con la pandemia, porque en un momento estábamos, como entre comillas, todos encerrados, todos en lo mismo, todos como mal y haciendo fuerza en conjunto. Pero después pasa esto, que disminuyen las restricciones y tenemos gente que empieza, incluso por redes sociales, por ejemplo, a subir sus fotos, que está de vacaciones, que está con fiesta con los amigos, que hizo esto o lo otro, que está súper bien. Pero hay personas que quedaron aisladas, que sintieron ahora que sí estaban solas, se dieron cuenta que estaban muy mal y quedaron entonces ahí, y efectivamente aumentaron también en esto los problemas de salud mental y la consulta. Y también hay un agotamiento, porque son 2 años de tolerar esta incertidumbre. Generalmente algo que los seres humanos somos muy malos es para tolerar la incertidumbre. Siempre queremos saber cómo ya, qué va a pasar. Pero o planificar, organizarse. ¿Cuándo? Claro, planificar, ¿cierto? Y la pandemia nos presentó un escenario muy complejo para nuestro cerebro, que es el de incertidumbre, que no sabíamos cuándo se acababa esto, que no sabía cómo terminaba, que no sabía que nos podíamos pasar sin contagiar, que además tuvimos que lamentar, y sigue pasando, porque seguimos en pandemia, muertes y pérdidas que son muy dolorosas. Por lo tanto, efectivamente, y sin duda eso después de un tiempo fatiga los recursos que todos tenemos, que hay una resiliencia natural, ¿cierto?, para enfrentar las adversidades. Pero cuando el estrés es crónico y por mucho tiempo, efectivamente, todos esos mecanismos que tenemos también van disminuyendo, nos vamos agotando y podemos presentar algún trastorno de salud mental. Y ha aumentado también en eso entonces la consulta en patologías que hemos visto, por ejemplo, que antes eran poco frecuentes, como los trastornos de conducta alimentaria. Por lo tanto, en Ñuble igual hemos desarrollado estrategias, capacitación a nuestro equipo de atención primaria y de especialidad para enfrentarlo, ya que también hubo ese fenómeno, y escuchaba que ustedes después van a hablar justamente también de la obesidad. Y es algo que bueno, el especialista después lo va a conversar, pero desde la salud mental nos interesa mucho, que tiene que ver con no estar tan centrados en el peso, sino que en alimentarse sano, ¿cierto? En estar sano. Ya que eso hace que hayan aumentado también los trastornos de conducta alimentaria. Mira, interesante ese punto. Preguntarte también, porque nos quedan poquitos ya minutos del programa, se nos ha ido muy rápido esta entrevista, está muy interesante. El tema del suicidio, nuestro país también ahí está en el 4º lugar a nivel regional, puntualmente con los adolescentes. ¿Qué alertas también hay que mirar ahí? ¿Cómo abordamos ese tema? Sí, efectivamente han aumentado, por lo menos acá en Ñuble. Nosotros en Ñuble habíamos disminuido en la década anterior las tasas de suicidios, principalmente en adolescentes, después que tuvimos un clúster con nuestro programa también La Alegría de Vivir, pero en los últimos 2 años han aumentado esas cifras, lamentablemente, y tiene que ver también con todo lo que ha pasado con los niños y adolescentes. Nuestro programa se basaba en trabajo con el sector educación, y eso estuvo muy afectado también durante la pandemia. La salud mental de los infantes y adolescentes fue como lo que más impactó. Vimos que hubo un factor protector a nivel mundial en general, disminuyeron los suicidios, pero ahora están aumentando, pero estamos viendo como las mismas tasas que teníamos previo a la pandemia. Sin duda hay algunos fenómenos que se escapan un poco de eso, por lo tanto hay que redoblar los esfuerzos en hacer la pesquisa, en hacer las consultas precoces y dar atención. El suicidio es prevenible, pero requiere esfuerzos de todas las partes de los sectores, no tan solo de salud, sino también de educación, de la comunidad organizada, de la policía, de muchos organismos que podamos trabajar en pos de esto, de los medios de comunicación, que podamos trabajar para prevenir el suicidio. Entonces, estar alerta y consultar cuando creamos que haya un riesgo suicida. Nunca hay que minimizarlo. La mayoría de las personas, cuando se quieren suicidar, lo dicen o lo consultan. La depresión es un factor de riesgo importante, claro. Por lo tanto es importante la depresión. Así es que se puede hacer eso. Sí, está apareciendo en nuestra pantalla justamente el teléfono, ¿cierto? Por si conocemos a alguien, si tenemos alguna situación también que nos está complicando, para que puedan llamar ahí y obtener también orientación, atención de especialistas. Antes de cerrar, consejos finales para quienes están con angustia, que están con el ánimo más bajito, qué hacer, contar, ¿cierto? Tú lo decías, hay que expresar lo que nos está pasando, buscar redes de apoyo también. ¿Qué otros consejos podemos entregar?
Otro consejo importante es alimentarse bien, descansar lo suficiente, hacer actividad física, hacer actividades que nos relajen. Lo que se recomienda mucho siempre es la meditación, pero no a todos les acomoda, fácil, por ejemplo. Pero sí hay algunas cosas que son equivalentes, que es, por ejemplo, tener una actividad en que estemos en ese momento, en el ser y estar en ese momento presente. Entonces, comer, por ejemplo, dándonos cuenta de los sabores de la comida, o dar un paseo como si estuviéramos viéndolo por primera vez, observar algo. Son como formas de meditación activa que nos permiten estar presentes en el momento. Una de las cosas que más nos afectan es el estar siempre pensando en el futuro o en el pasado. Eso le hace mal al cerebro, y tener estos espacios como de descanso en que estamos conectados con lo que estamos haciendo, con lo que estamos experimentando, nos ayuda mucho. Esos serían algunos consejos, y justamente las vacaciones tratar de no hacer tantos planes, sino que estar más en familia, descansar, estar tranquilo, tratar de manejar también, de no endeudarnos mucho, es un factor importante el estresor económico, ¿cierto? Planificar con tiempo, ponernos metas reales, y también todo ser como un poco más comprensivos con nosotros mismos y con los demás, entendiendo que es un tiempo difícil para todos. Muy importante ese punto, sí. No nos debemos exigir tanto ni exigirle a los demás, en el fondo querernos más y autocuidarnos y cuidar a los demás también. Ahí está, cuidarnos y también cuidar a quienes nos rodean. Le agradecemos a Claudia por estos minutitos. Está apareciendo ahí, insisto, en nuestra pantalla el teléfono para que ustedes también se puedan comunicar con Salud Responde en el caso de que necesiten, ¿cierto?, poder también tener orientación. Te agradecemos, Claudia, por estos minutos, por ser parte de nuestro programa En Conejo Clínico. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias por el espacio, que esté muy bien. Ahí teníamos, ¿cierto?, a la especialista desde el Ñuble, que nos contaba ahí también la situación local y lo importante que es, quedémonos con las recomendaciones, con los consejos que nos entregaba ella, ¿no? Esto de expresar lo que nos está pasando. Si conocemos a alguien también, prestarle nuestro tiempo, darle nuestro tiempo, ¿cierto?, para escuchar, para hacer una escucha activa y apoyar, orientar. Si se necesita ayuda, recurrir a un especialista también. Esto de querer tener todo tan planificado, tan organizado, tratar también de que fluya, como se dice, ¿no?, de que vamos viendo el día a día para no agobiarnos, sobre todo con situaciones complejas como duelos, como también el trabajo, mayores responsabilidades, el tema económico, las fiestas que también, ¿cierto?, las celebraciones que de repente complican por todo lo que implica, ¿cierto?, mover tiempos, agendas, regalos, compras y mucho más. Bueno, es parte de lo que nos comentaba nuestra especialista acá en Conejo Clínico. Y para seguir acompañándoles con nuestros datos, tenemos ahora el Ojo con Especialista, donde Josefina Fray, ella es oftalmóloga de la Red de Salud Cristos UC, quien nos habla justamente sobre las afecciones, qué puede pasar con nuestros ojos. Ella nos ha estado acompañando en las últimas semanas con información respecto al cuidado de nuestros ojos. Revisemos la siguiente nota. Bueno, el grupo de enfermedades más frecuentes tanto en Chile como a nivel mundial son los vicios de refracción. Los vicios de refracción son todas las patologías que se corrigen con el uso de lentes, es decir, miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Los vicios de refracción en los adultos son más fáciles de identificar que en los niños, porque los adultos se pueden percatar si es que están teniendo un vicio de refracción porque pierden la capacidad de ver con la misma nitidez que antes los objetos, ya sea a una larga distancia o a corta distancia, es decir, que comienzan con problemas de lectura, que es algo normal que empieza a aparecer desde los 40 años en adelante, pero que no por eso signifique que no necesita tratamiento. En los niños, en cambio, es mucho más difícil percatarse de que tienen algún tipo de vicio de refracción porque un niño que nunca ha usado lentes no sabe cómo se deben ver los objetos con claridad. Por lo mismo, nosotros recomendamos que todos los niños a los 4 años de edad se chequeen un control oftalmológico preventivo de salud con un médico oftalmólogo y que ese control se realice antes en caso de que los niños tengan historia familiar de padres o hermanos con altos vicios de refracción, es decir, que usen lentes gruesos, o en caso de que los padres noten que los niños tienen problemas para ver, que se tropiezan frecuentemente, que se acercan mucho los objetos a la cara para ver, o en caso de que las tías del jardín o los profesores del colegio nos refieran que les llama la atención y que les da la impresión de que los niños están viendo con dificultad, que es una de las formas en que habitualmente nos llegan a nosotros los niños. Es súper importante decir que
Los niños que necesitan lentes tienen que ser tratados de forma oportuna, porque para el óptimo desarrollo visual es necesario que las imágenes que llegan al cerebro sean lo más nítidas posible. Y en caso de no tratarlas en tiempo de desarrollo visual se puede generar una enfermedad que se conoce como ambliopía, en la que los pacientes pierden el potencial visual y eso no se corrige con lentes ni con ningún otro tipo de tratamiento. Le agradecemos a Josefina Fray por esta información respecto a nuestra visión, las enfermedades más frecuentes que pueden afectar a nuestros ojos. Y con esto vamos a hacer una cortita pausa, porque a la vuelta vamos a estar hablando sobre la obesidad infantil, un estudio que se hizo en el Maule. De eso y más a la vuelta en Con Ojo Clínico. Estamos de vuelta en Con Ojo Clínico después de esta pausa que nos mostraba también parte de la programación de Uchile TV. Recuerde que usted nos puede seguir, acompañar, ¿cierto?, todas las semanas en todos los programas que tiene nuestro canal a través de uchiletv.cl, en el caso de la región metropolitana en el 11.2, ¿cierto?, señal digital, y también a través de nuestras redes sociales, @uchiletv, y nuestro correo, que siempre se lo estoy comentando para que nos escriba, para que hagamos comunidad ahí en canal uchiletv, @uchile.cl, para que nos haga sus propuestas de contenido, programas, entrevistas. Si tiene alguna sugerencia, quiere también aportar a nuestro programa, escríbanos ahí, vamos a estar felices de recibir sus correos. Lo habíamos anunciado al inicio del programa, nuestro segundo tema del día de hoy tiene que ver con la obesidad infantil. A raíz de este estudio que realizaron académicas de la Universidad de Talca, que da una cifra bien preocupante: el 50% de los niños de entre primero y quinto básico presenta cuadros de obesidad. Para iniciar esta conversación, sí, previamente nuestra compañera Ivette Barrios nos preparó una nota con claves para entender en qué implica, qué significa, ¿cierto?, la obesidad en niños, las implicancias que puede llegar a tener en su salud. Revisemos la siguiente nota. El sobrepeso y la obesidad infantil es el exceso de peso en los niños durante su etapa escolar, y de ser un problema extremo, puede causar el rechazo de los compañeros, rendimiento académico deficiente e incluso la deserción escolar. El diagnóstico se realiza por medio del índice de masa corporal, IMC, que guía la relación entre el peso y la estatura y determina si los estudiantes se encuentran en niveles normales o deben ser cuidados. Según el Mapa Nutricional 2020 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, la obesidad total de prekinder alcanzó un 28,6%, en kinder un 29,5% y en primer año de educación básica llegó al 27,9%. Además, en estos tres niveles, 4 de cada 10 niños presentaron obesidad severa. La Facultad de Ciencias de la Salud, junto al Grupo de Estudios de Salud Escolar, GESE, de la Universidad de Talca, analizaron casos de estudiantes con sobrepeso en la región del Maule, con el fin de determinar los posibles factores que influyen en el aumento del peso corporal en los niños, y así proponer alternativas para prevenir y revertir este problema de salud. Asimismo, en mayo de este año, se envió un proyecto a la Comisión de Salud para modificar el programa de alimentación escolar de JUNAEB, el cual busca regular los alimentos que entregan los proveedores de forma periódica y así reducir los niveles de sobrepeso y obesidad en los escolares. Le agradecemos a nuestra compañera Ivette por esta nota, por este reporte. A lo largo de nuestros programas hemos estado, ¿cierto?, hablando sobre la alimentación, también específicamente en niños y niñas, ¿no?, los hábitos que hay que tener también, cómo les enseñamos, qué alimentos podemos privilegiar también a la hora de enseñarles, ¿cierto?, sobre los alimentos.
la dieta, aprovechar también lo que tenemos, los recursos que tenemos en nuestro país y múltiples factores que también entran en juego a la hora de hablar de alimentación, sobre todo en los más pequeñitos. Lo importante es que se alimenten de manera ¿cierto?, correcta, los nutrientes que necesitan para su crecimiento. Y es parte de lo que vamos a estar también hablando con nuestro especialista que vamos a conectar ahora ya, porque queremos saber qué fue lo que pasó en Talca, ¿no? En la Universidad de Talca. ¿Cómo está? Le agradecemos a Francisco Monsalve, magíster en Ciencias Biomédicas y académico de la Unidad de Fisiología Humana en la Universidad de Talca. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Todo bien, estamos muy interesados e interesadas. Queremos saber de este estudio. Primero, cuéntenos, ¿qué fue lo que los motivó? ¿Por qué enfocarse en los más pequeñitos, no en su alimentación? Mira, fue bien simpático cómo iniciamos este estudio porque básicamente utilizamos los datos que recabó la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, en donde ellos, a través de las prácticas clínicas que hacen los estudiantes en los colegios, particularmente municipalizados, ellos generan un registro de diversos parámetros antropométricos. Y uno de esos era el IMC, de todos estos niños desde pre-kinder hasta quinto año básico. Entonces, con toda esa base de datos, nosotros comenzamos a analizar los datos, sacar distintas estadísticas y nos dimos cuenta de que la curva, particularmente de sobrepeso, obesidad, desde el año 2015, porque este es un estudio que hicimos del 2015 al 2019, era constante el ascenso. Entonces, eso nos llamó mucho la atención. Entonces, así partió un poquito la historia. Eso, y bien preocupante, ¿no? Los resultados, lo decíamos ahí, el 50% presenta obesidad, son niños pequeños que están ahí en plena etapa de crecimiento. Sí, el 50% nosotros lo observamos básicamente, o sea, cercano, es un 49,5%, pero un 50% lo observamos en el año 2019. Ha ido sostenidamente subiendo la obesidad desde el año 2015 al año 2019. El sobrepeso se ha mantenido más o menos estable, más o menos dentro del 30% de toda esta población. Pero en el caso de la obesidad sí se ha incrementado de aproximadamente en un 50% en estos años de estudio que nosotros analizamos. Ahí hubieron diferencias, por ejemplo, en cuanto a género, niños, niñas, ¿qué pasaba también ahí con las edades más chiquititos, los de quinto básico? ¿Qué también pudieron ustedes ahí ver? Sí, mira, eso también es bien interesante. Siempre fue sostenido el género masculino, en donde siempre tanto sobrepeso como obesidad, los niños son los que llevan la delantera. Solamente en el año 2019 hubo un pequeño cambio, pero en el sobrepeso, en donde las mujeres son las que tenían mayor sobrepeso que los niños, pero los niños eran mucho más obesos que las mujeres en ese año en particular. Pero si uno hace el general de esta base de datos de estudio, básicamente son los varones de todos los rangos etarios que nosotros analizamos los que tienen mayor tendencia a sobrepeso y obesidad a la vez. Ya, vamos explicando también para que nos vayan entendiendo quienes nos están acompañando hasta ahora en Con Ojo Clínico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de obesidad? ¿Tiene que ver con un niño que está sobrepeso? ¿Qué pasa con sus índices también de masa corporal? Sí, es que depende de la edad. Por ejemplo, hasta los 5 años, un mes, se ve básicamente por una relación talla-peso, y dependiendo de la edad. Y después lo mismo ocurre, y más las desviaciones estándar. Lo mismo ocurre después con los niños que van desde los 5 años, un mes, hasta los 19 años. Ahí se analiza el IMC de acuerdo a la edad del niño y la estatura. Entonces también va dependiendo de la edad. Entonces, dependiendo cómo clasifique el médico, el pediatra o el médico general o la enfermera dentro, por ejemplo, de una atención primaria en salud, cómo clasifica al niño va a quedar categorizado si está dentro del peso normal, si está bajo peso, si está sobrepeso, o ya las distintas clasificaciones de obesidad, que ya vamos en 3 clasificaciones, obesidad 1, 2 y 3. Ya, y ahí, bueno, la 3 ya hay, o sea, hay que preocuparse de todas, pero obviamente la 3 ya es una cosa mayor, ¿no? Exactamente, ya estamos hablando de mórbido. Estos colegios que ustedes, o sea, los niños que ustedes incluyeron en este estudio pertenecen a colegios rurales, colegios municipales. ¿Cuántos fueron en total? Mira, en esto nosotros tenemos los datos de 700 niños aproximadamente que nosotros se analizaron a través de la Escuela de Enfermería, y nosotros en el comienzo del estudio quisimos dividir lo que ocurría con los colegios municipalizados, urbanos versus los rurales. Entonces tenemos esas 2 divisiones, pero en realidad al hacer el análisis
se comportan más o menos similar, ¿ya? En donde tanto la zona urbana como la zona rural. Por lo tanto, no hay una gran diferencia entre estos dos estamentos, ¿ok? En ambos, la presencia de obesidad y sobrepeso va a la alza. ¿Qué puede estar pasando con estas familias, con estos niños, con estas niñas? ¿Puede también quizás hay un factor económico entrar a esta cosa, a esta suma de factores? Mira, esa es una buena pregunta. Nosotros queremos ahora analizar colegios particulares, ¿ya? Y creemos que, claro, sin duda, uno a lo mejor con mayor recurso económico puede adquirir alimentos de mejor calidad. Pero no olvidemos tampoco que, a pesar de no tener a lo mejor alimentos de buena calidad, sí podemos hacer otras cosas como papá, ¿ok? A lo mejor incentivarlo al ejercicio físico, quitarles horas de pantalla a los niños, niñas, para que tengan otras actividades y no solamente estar en sedentarismo casi toda la parte del día. Entonces yo creo que sin duda que tiene un componente económico, está muy claro eso, pero también como papás, mamás, tenemos que también ayudar a nuestros niños a sacarlo de la estación de computadores, de pantalla, de tablet, claro, qué sé yo, de video. Que hagan más actividad física. Es multifactorial. Es parte de lo que también hemos estado abordando acá en el programa. Hace poquito nomás estábamos hablando con una especialista sobre lo mismo, sobre el uso de pantallas, la adicción que se ha generado en el último tiempo y que también está haciendo que los niños presenten este otro tipo de enfermedades, ¿no? Por el sedentarismo, porque se mueven poco, porque están más horas del día, ¿cierto?, frente a un computador, frente a un celular, que jugando a la pelota o en una cancha, ¿cierto?, como antaño. ¿Es posible proyectar estas cifras? Porque esto es puntualmente en el Maule, ¿no? Pero ¿es posible quizás también hacer ahí como el análisis de lo que puede estar pasando a lo largo de nuestro país? Mira, nosotros hicimos el análisis hasta el 2020, que es hasta donde estaban hasta hace un tiempo atrás las guías de la JUNAEP. Y claro, a nivel nacional más o menos estamos cercano al 30% de obesidad. En el Maule estamos en el 32, 33% aproximadamente. Y ya salieron también hace muy poco las tablas de la JUNAEP de este año 2022, en donde muestran nuevamente que los niños ya no es 50%, sino ahora estamos hablando de un 60% aproximadamente. Por lo tanto, sigue aumentando. Hay 2 años de pandemia que uno no los puede echar al olvido, y ahí también ocurrió un descalabro gigante en el tema de la actividad física y, para qué decir, del peso, la ganancia de peso. Francisco, la importancia de generar también estos estudios, de tener estos datos, cómo esto también puede aportar a la discusión pública, ¿no? Porque esto también tiene que estar a nivel de un Ministerio de Salud, de un Ministerio de Educación, tiene que haber ahí un trabajo también en conjunto. Sí, mira, nosotros del año 2017 que estamos trabajando con la Seremía de Salud en un programa que se llama Salud en todas las políticas, en donde ahí no solamente está la academia, sino que también está, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, JUNAEP, la JUNJI y un montón más de entidades. Por lo tanto, queremos por todos lados a lo mejor intentar mejorar la calidad de vida de los habitantes y por ende también los niños. O sea, yo creo que esto, y vuelvo a insistir, es un problema multifactorial, no solamente de salud, que obviamente va a traer un problema, pero la salud como tal, como entidad pública, no solamente es responsable, sino que existen también otros factores responsables, como por ejemplo áreas verdes. Exacto, hay sectores... no solo en el Maule, en todo Chile, ¿no? Acá en Santiago también, para qué decir, hay comunas que no tienen parques y hay otras que tienen parques cada 2 esquinas, entonces también ahí hay que generar, por eso yo hablaba, ¿no?, del trabajo también multisectorial para generar estrategias que vayan también en beneficio de la salud de nuestros niños y niñas. ¿Qué puede pasar con un niño que tenga obesidad? ¿Qué enfermedades también se pueden complementar, aparecer? La diabetes, la hipertensión, por lo bajo. Bueno, sin duda, aquí también hay varios estudios que indican que si la madre, por ejemplo, tiene sobrepeso o obesidad, tiene más o menos un 40% de riesgo de contener enfermedades metabólicas este niño en un futuro como adulto. Y ahora, si el padre y la madre, por ejemplo, son sobrepeso o particularmente con obesidad, ya aumenta el riesgo en un 80% de que ese niño también tenga enfermedades metabólicas. Enfermedades metabólicas, síndrome metabólico, obviamente hay resistencia a la insulina, hipertensión, diabetes, enfermedades renales, incluso enfermedades neuronales, depresión. Sí, muy bien, ustedes lo mostraban ahí al comienzo, muchos de estos niños que son o que tienen sobrepeso, obesidad, también se ven afectados en el colegio por burlas. Por lo tanto,
se puede atacar la obesidad por distintos lugares. Estamos hablando hoy día de datos hasta el 2020 de niños, ¿cierto?, entre primero básico y quinto básico, de 5, 6, 7, 8 años, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos niños a futuro cuando se conviertan en adultos? ¿Cómo también ahí puede haber, se puede también proyectar enfermedades cuando tengan 50 años, ¿cierto? Y ya siendo niños tienen obesidad o sobrepeso. Sin duda, lo más probable es que si estos niños no revierten esta situación, vamos a ver cada vez más adelantado, por ejemplo, los problemas de diabetes, que normalmente uno los comienza a observar más o menos cercano a los 50 años hacia arriba. Pero ya con esta tendencia a la obesidad tan juvenil, podemos ver incluso personas con diabetes más o menos en una edad promedio de 30, 35 años. Entonces, se puede adelantar la apertura, la partida de esta patología que es muy complicada, que es la diabetes. Francisco, antes de cerrar la entrevista, no podemos despedirlo sin antes pedirle recomendaciones, ¿cierto? Datos útiles, prácticos para los papás, las mamás, los cuidadores, las cuidadoras que están viendo hasta ahora nuestro programa y tienen pequeñitos, ¿cierto? Y chuta, ¿cómo incentivar que su alimentación sea saludable? ¿Qué consejos podemos entregarles a estas familias? Bueno, yo creo que uno de los principales consejos es que hay que mantenerse en la alimentación de acuerdo a las porciones, de acuerdo a la edad, obviamente, de cada uno de los niños y en las horas que corresponden. Generalmente las comidas que están entre comidas son las que más afectan. Ya los niños siempre tienen hambre, siempre andan buscando qué comer. Entonces, no sé si uno de los consejos es esconder la comida o simplemente limitarle. Que puedan adquirir algún alimento que realmente no está en el horario que corresponde. Lo otro es horario de consumo de pantalla. Lo otro es horario de actividad física. Por último, no sé, que lo acompañen a las calles, que lo acompañen a la plaza a jugar, o si lo pueden llevarnos a una escuela de fútbol, una escuela de taekwondo, de tenis, lo que sea, pero acompañen a los niños. Nosotros como papás también somos grandes responsables del estado nutricional de salud de nuestros niños. Ahí está, le agradecemos a Francisco Monsalve por estos minutos, por ser parte de nuestro programa en el día de hoy. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Muy bien, que estén súper bien. Gracias por la entrevista. Chao, chao. Ahí está lo que nos comentaban desde la Universidad de Talca, quedarnos también con las recomendaciones, ¿cierto? Buscar actividades recreativas, que los niños salgan, hagan ejercicio, una caminata, ¿cierto? Y sacarlo de esto de las pantallas, de los videojuegos. Pueden hacerlo, obvio que sí, pero también todo en su justa medida, con equilibrio, ¿no? Para que el niño también ahí pueda crecer sano y fuerte. Estamos ya llegando al final de nuestro programa, pero quiero invitar, porque no solo está en las notas, sino que hoy día está también en nuestro estudio nuestro compañero Darko. Darko, ¿cómo estás? Hola, oye, Mari. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Te veo aquí en persona, ¿no? Gracias por la invitación. Hoy día nos salvamos del calor, así que feliz de estar aquí compartiendo esta noticia positiva, ¿no? Sí, pues el dato positivo de nuestro programa, siempre nos gusta terminar con algún datito, alguna investigación, tiene que ver con esta pastilla de insulina. Podría reemplazar a las inyecciones que comúnmente utilizan los diabéticos, especialmente en la diabetes tipo 1, una investigación que lideran especialistas en Australia, que es una muy buena noticia, Darko, ¿cierto?, para quienes padecen esta enfermedad. Sí, muy buena noticia y sobre todo lo importante es que podemos replicar estos estudios, este centro australiano, ya que aquí en la región al menos 240.000 personas son las que fallecen a raíz de la diabetes. Y considerando que aquí en Chile son alrededor de 2 millones de personas que también la padecen, cifras que en realidad actualizadas no están, son del 2017, por lo cual este número podría estar un poquito más disparado actualmente. Interesante esta noticia y con esta información nosotros ya estamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Darko lo dejo completamente invitado para que nos acompañe si quiere todos los días, todos los programas. ¿Le gustaría venir aquí? Mientras esta invitación hecha, con mucho gusto. Así será, le agradecemos a Darko, le agradecemos a todas, a todos por ser parte de nuestro programa. Nosotros nos reencontramos en la próxima semana, que esté muy bien. Chao, chao.